Este día se conmemora la fundación de Israel en 1948, pero el aniversario número 75, que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha promovido como una fiesta de la unidad nacional, no ha alcanzado ese tono, empañado por una de las crisis más graves de Israel en toda su historia ante el proyecto de reformas judiciales que promueve el propio premier. Las reformas están en pausa de momento, dadas las protestas masivas que se oponen a los cambios por ser benéficos con el gobernante y ayudarlo a fortalecerse en el poder, además de favorecerlo posiblemente en las causas de corrupción que enfrenta. Sin embargo, este aniversario va más allá, cargado de simbolismos y de recordatorios del conflicto que existe con los territorios palestinos. Vamos a ir al análisis con Ezequiel Coppel, quien es analista, experto en Medio Oriente y autor de los libros de La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, lugar común. Señor Coppel, bienvenido a Directo América, gracias por atendernos. No, muchas gracias por la invitación. Mire, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu busca insertar un mensaje de unidad ante la fractura social que es evidente y que desató su propio gobierno con la reforma judicial. ¿Qué primará en este 75 aniversario de la fundación del Estado? A ver, yo creo que lo que va a primar va a ser la continuidad de un conflicto israelí. En este momento la sociedad israelí está partida y claramente lo que está pasando está buscando un rumbo. Está partida entre una alianza conformada por nacionalistas mesiánicos, ultraortodoxos, derechistas seculares, contra otro polo manifestado en personas principalmente seculares, que son las que, digamos, toleran el peso del Estado, es decir, son las que más pagan impuestos, las que más van al ejército, las que cargan principalmente con el peso del Estado, y lo que ellos sostienen es que Israel se está volviendo un país antidemocrático y que las libertades y la separación de poderes están amenazadas por el avance, el intento de la coalición de Netanyahu de avanzar sobre la separación de poderes. Yo lo que veo es un conflicto que va a continuar, la verdad, hasta que siga este gobierno. Claro, hay que recordarles a los televidentes que esta reforma judicial le permitiría al Ejecutivo nombrar y también destituir jueces, le permitiría a Netanyahu tener ventaja en los juicios de corrupción, en el juicio de corrupción que enfrenta en este momento, una habilidad además al Parlamento para limitar los pronunciamientos y las decisiones del Supremo. Ahora, frente a este panorama que ha sido ampliamente contestado y que finalmente ha tenido que poner en pausa el gobernante, ¿qué cartas se le quedan a Netanyahu con su reforma versus la verdadera promoción de unidad en el país, que en este momento es inexistente? A ver, es un problema. Netanyahu siempre se ha vendido como un político que se ha parado en el medio entre dos extremos. Es decir, siempre su estrategia fue acercar a los componentes más extremos de la política israelí y él pararse en el medio y de alguna manera moderarlo. Yo creo que en este momento él se ve atado a la coalición que ha formado y si él quisiera parar la reforma judicial, la coalición se va a caer, porque la coalición realmente se formó para que avanzar todas estas reformas del Estado, reforma contra la separación de poderes. Es decir, yo lo que veo es una imposibilidad de Netanyahu de volver a ser el Netanyahu de antes. Es decir, además que él ve que si para la reforma judicial, lo que muchos dicen llaman golpe judicial, automáticamente, tarde o temprano, el Poder Judicial va a ir contra él y va a tener que dejar el cargo de primer ministro. Entonces, yo lo que veo es una pausa en este momento ante una nueva batalla entre estos dos sectores. Un completo sin salida. Y quiero hablar de otro Exactamente. tema con usted que ha quedado completamente invisibilizado en medio de la crisis en este aniversario y es la brecha tan grande que existe con el problema más antiguo de Israel respecto de los palestinos. Apenas está mencionándose, a pesar de un reciente aumento de la violencia en los territorios palestinos y en las zonas ocupadas. Bueno, ese es lo que muchos nosotros llamamos el elefante en el cuarto, el elefante escondido en el cuarto, es el tema que no se quiere hablar. Es decir, mucha gente que está manifestándose en Israel pidiendo que haya separación de poderes, que no haya avances contra la democracia israelí, parece que se olvidan de que la mitad de la población bajo control israelí, que son los palestinos, sumados a los israelíes árabes, a los árabes israelíes que viven dentro de Israel, que tienen derechos, digamos, en algunas cuestiones un poco limitadas, bueno, sus libertades y sus potestades de alguna manera están limitadas. Entonces, de alguna manera, acá hay un tema que es que hay muchas personas que están manifestándose contra el gobierno israelí, que están enojadas por los avances contra sus libertades, pero que no están dispuestos a no mirar el avance contra las libertades o los derechos civiles de los palestinos que están ocupados. Podemos decir de alguna manera que luego de más de 75 años de independencia israelí,
o 75 años de independencia israelí y más de 55 años de ocupación sobre los palestinos, la ocupación sobre los palestinos no es un hecho fortuito, un hecho parcial o un hecho circunstancial. La ocupación sobre los palestinos desde hace mucho tiempo es parte de la política nacional israelí. Ese me parece que es el elefante en el cuarto, que la mayoría de los israelíes, incluso que están marchando contra las intenciones dictatoriales de Netanyahu, se están olvidando. Me parece que de alguna manera también, si Israel quiere mantener su democracia, bueno, de alguna manera también tiene que llegar a algún acuerdo con los palestinos. Si no, es como que de alguna manera todo el tiempo se va mordiendo la cola. Para mantener la ocupación de los palestinos, Israel cada vez tiene que volver más antidemocrático. Claro, es que algunos incluso hablan de que se puede decir que hay un Estado judío o un Estado democrático, pero ambas cosas no son compatibles en las condiciones actuales. Finalmente, ya para cerrar, sí tiene cosas que celebrar Israel, aunque no se note dado el conflicto interno que hay. Logros como una potencia económica, como una potencia militar de la región, tras una población que resurgió del Holocausto. ¿Qué decir de esto para el cierre? No, me parece que es otro de los problemas. Israel es el país más poderoso de Medio Oriente, es un país fuerte militarmente, económicamente, incluso en sus aspectos sociales es muy fuerte. Pero el gran problema de Israel es que todavía no ha podido definir sus fronteras. Entonces es un país, me parece para nada llamarlo fallido, etcétera, pero es un país que no puede completarse. Es decir, incluso si podemos decir que el sionismo logró un Estado nacional para los judíos, el sionismo no ha logrado dictaminar o establecer fronteras para el Estado judío. Y me parece que ese es un gran problema. Al no establecer fronteras al Estado judío, el sionismo como no logra terminar con su propósito histórico. Y de alguna manera, ese propósito histórico no se puede terminar si no se llega a un acuerdo con los palestinos y no se puede lograr una paz en el territorio. Pues mire, como siempre, Israel, un tema que genera muchas cuestiones y que no tiene resolución. Vamos a ver qué sucede con el tema político y con Benjamín Netanyahu. Yo le agradezco mucho por entregarnos su perspectiva y su análisis en esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Y a nuestros televidentes les pedimos que sigan conectados con nosotros. Pequeña pausa y ya volvemos con más de Directo América.